Atención, medidas de último minuto, medidas de emergencia que va a tomar en las próximas horas el Banco Central para contener la corrida al dólar, la corrida cambiaria. La medida que está discutiendo en este momento el directorio del Banco Central y que va a aprobar finalmente es una suba muy fuerte de la tasa de interés para pagar a los depositantes en plazo fijo, para tentarlos a que se queden en pesos, que se queden con los ahorros en pesos y no corran al dólar. Ahora vamos a ver cuáles son los números y también cuáles son las alternativas en medio de la corrida y cómo queda la economía después de lo que ha pasado en los últimos días. En este momento el dólar blue, Claudio, está 460 pesos. 460 pesos, está de alguna manera estabilizando los dólares financieros alrededor de 450, 460 pesos. 450 más. Exactamente, y el dólar blue en esos valores. Y ahora vamos a ver por qué está ocurriendo esto y todo el set de intervención que está jugando fuertemente el Ministerio de Economía, ahora de alguna manera dándole indicaciones directas al Banco Central. Son medidas de emergencia, son medidas de corto plazo que obviamente tienen un impacto sobre la economía real, pero es fundamental en este momento para la política económica, para el gobierno, evitar que se dispare más todavía los dólares libres, que se han acomodado con el ritmo de inflación de este año. Han subido ya los dólares libres desde principio de año 30-35% y es más o menos la inflación acumulada los 4 primeros meses, con lo cual es la clave de tratar de estabilizar la brecha con el dólar oficial en estos valores, poco más del 100%, pero no se disparen respecto a estos valores porque eso podría espiralizar la inflación y generar todavía más inestabilidad. ¿Cuál es la medida que va a tomar en los próximos minutos? Seguramente se va a comunicar a media tarde el Banco Central después de la reunión de directorio. Es una fuerte suba de la tasa de interés, la suba más fuerte desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández de una sola vez. Y después de que subieron la tasa de interés 3 puntos la semana pasada, ahora sí hay una decisión más concreta de frenar la corrida cambiaria y tener algo más de margen en la maniobra. La tasa de interés va a subir 10 puntos, la tasa nominal anual, que hoy está en 81%, va a subir al 91%. Esta es la tasa de interés de referencia de las LELIQs. Ahora vamos a hablar qué pasa con las LELIQ, pero básicamente es la tasa de remuneración también de plazos fijos. De alguien que pone los ahorros en plazo fijo. Bueno, esta va a ser la nueva tasa de interés. Ahora vamos a ver hasta qué monto de plazo fijo lo va a contar Claudio Zlotnik. La tasa nominal anual va a ser ahora 91%, que es una tasa mensual del 7,58%, 7,6%. Y se empieza a alinear con una inflación que en marzo estuvo en el 7,7% y que en abril probablemente esté también en esos valores. O tal vez un poquito más elevada, con lo cual empieza a remunerarse una tasa de interés que está efectivamente alineada con la inflación. Y mirando hacia adelante, la tasa efectiva anual, es decir, si uno tiene un depósito en plazo fijo y renueva el capital de ese depósito más los intereses que mensualmente van devengando, todo eso se va renovando mes a mes. La tasa efectiva anual ya es del 140%, es decir, esta va a ser la nueva tasa de interés que van a rendir los plazos fijos a partir de que la tasa nominal anual se pone en el 91%. Insisto con esto, la tasa mensual es 7,58, 7,6, hay que compararla con la inflación. También necesitan subir la tasa porque se ha acelerado el ritmo de mini devaluaciones diarias y no puede estar el ritmo de mini devaluaciones diarias por encima de la tasa de interés. Ahora voy a contar por qué. Pero si uno mira hacia adelante, es un cálculo compuesto porque cada vez que se renuevan los plazos fijos con los intereses, eso da una tasa efectiva que puede ser a 4 meses, a 8 meses o a un año, que hoy está en el 140% anual con la nueva tasa de interés a un año. Hagamos las cuentas, porque ¿qué busca todo esto? Busca tentar, hay una vieja frase que suele decir el ex presidente del Banco Central, Mario Blecher, que fue presidente del Banco Central de Duhalde en la corrida post estallido de la convertibilidad, donde obviamente
volaba el dólar, un salto cambiario enorme y había, además de la especificación, tenían que sacar el corralito y el tema era cómo hacer para que no se vayan todos los depósitos en pesos que quedaban en el sistema. No hubo plan Bonex como hubo en el 89 con la salida de la convertibilidad. Y lo que había era tasas voladoras. Y lo que siempre decía Mario Blecher es, bueno, cuando el pánico es generalizado, o el temor, llamémoslo en este momento, hay que tratar que la tasa de interés, que es un poco la codicia, lo que te puede rendir el ahorro en pesos, le gane al pánico. Y eso es lo que están intentando ahora con una fuerte suba de la tasa de interés. Bueno, ¿cuáles son los cálculos para ver si se queda alguien en pesos con el plazo fijo o lo dolariza? De hecho, lo que hemos visto en los últimos días, pese a la corrida al dólar, ha sido una corrida al dólar que ha sido más que nada con pesos que estaban en circulación, algo de caja de ahorro y cuenta corriente que buscaron dolarizarse rápidamente, pero no hubo una movida fuerte de plazos fijos. Y de hecho en los últimos días los plazos fijos siguen estabilizados, lo que es una buena señal, porque obviamente hay más de 20.000 millones de dólares al tipo de cambio libre de plazo fijo. Si llega a correr eso, obviamente el dólar no tiene techo, pero eso no es lo que está ocurriendo, pero quieren garantizarse que en lo que viene para adelante, que es una dolarización, es decir, aquellos que tienen pesos buscando refugiarse en el dólar, además por el escenario electoral, además de todas las incertidumbres que tiene esta economía, que tengan una remuneración mayor y un atractivo mayor para quedarse en plazo fijo y no correr al dólar. Bueno, con esta fuerte suba de las tasas de interés, insisto, 91% nominal anual, 140% efectiva anual, que ojo, es lo que proyecta la inflación próximos 12 meses. Todos los pronósticos de inflación ahora próximos 12 meses tienen un piso del 125% anual y algunos están ya en el 140% anual, algunos más arriba. Bueno, el dólar tendría que estar arriba de 630 pesos, el dólar libre, que hoy pongámosle un valor, 4.60, 4.70, tendría que estar en 630 pesos a fines de agosto, es decir, si uno hace un plazo fijo durante 4 meses, mayo, junio, julio y agosto, para ganarle al plazo fijo. Con esta tasa de interés, si alguien pone el plazo fijo y lo inicia ahora la semana que viene en mayo, y con esta tasa va rindiendo 4 meses, va renovando capital e intereses, si el dólar está arriba de 630 pesos a fines de agosto, bueno, el dólar le ganó el plazo fijo. Si el dólar está en 600 pesos, en 580 pesos a fines de agosto, el plazo fijo, la tasa de interés le ganó al dólar. Ese es un poco el cálculo que obviamente van a empezar a hacer también los bancos cuando envíen a los clientes, y lo han hecho en anteriores oportunidades, el cálculo tasa de interés versus plazo fijo. A fines de diciembre, con esta tasa de interés, es decir, por 8 meses, si uno empieza un plazo fijo en mayo y lo va renovando hasta diciembre, el dólar tendría que estar arriba de 850 pesos, el dólar libre, para que el dólar le gane a plazo fijo. Obviamente, a diciembre puede pasar cualquier cosa, es decir, que los cálculos que en general hace el ahorrista es de corto plazo. Bueno, a ver qué pasa en los próximos 4 meses. Es una tasa de interés que empieza, de alguna manera, a alinearse con la expectativa de devaluación que hay hacia adelante y busca ganarle al pánico, busca ganarle al temor que hay que el dólar se siga disparando y que eso espiralice la inflación. Bueno, ¿cuáles son las medidas de emergencia, pero también cuáles son las alternativas que tiene en este momento el gobierno y lo que está negociando contra reloj? Porque la tasa de interés es el dique de contención, es una línea que se tira de alguna manera para tratar de frenar en el cortísimo plazo un problema mayor, que es que el dólar siga muy presionado y que se dispare en el día a día. Ahora, detrás tiene que aparecer algo que acá es fundamental, que es reconstruir el programa con el FMI y que aparezcan dólares de algún lado en esta economía. Bueno, el gobierno está en una negociación contrarreloj con el FMI para que el FMI adelante desembolsos que tiene previstos para la Argentina por 10.000 millones de dólares, 10.700 millones de dólares en junio, septiembre y diciembre, que eso sea adelantado por lo menos para junio o incluso un poco antes. Después vamos a discutir si eso tiene algún efecto o no, porque está claro que esos dólares no se pueden usar en el mercado cambiario. El FMI te los puede adelantar, son de derechos especiales de giro, es una señal para decir te estaban apoyando, te fortalecen las reservas brutas,
pero está claro que esos dólares después no se pueden usar para vender en el mercado cambiario y dárselo a 220 pesos a los importadores para que paguen importaciones. Pero de alguna manera se está buscando la señal de un apoyo explícito del Fondo Monetario frente a esta situación y ver si hay algún puente hasta que aparezcan los dólares reales, los dólares verdaderos, que son los dólares de la soja. Para eso hemos dicho que el FMI en general en los manuales está muy firme respecto a vos tenés tipo de cambio oficial a 220, dólar soja a 300 y dólar libre a 460 pesos. Tenés que acomodar el tipo de cambio oficial, tenés que pegarle un salto, devaluar. Bueno, eso lo ha descartado de plano el gobierno y el Ministerio de Economía y no lo va a hacer. Es una condición fundamental en la negociación por parte del Ministerio de Economía porque son conscientes que con este nivel de inflación, 7-8% mensual, si hay un salto del tipo de cambio como ocurrió en enero de 2014, por ejemplo con Kicillof, ministro de Economía, eso acelera en este contexto la inflación y puedes irte a inflaciones mensuales del 15% mensual. Y eso sería, en este contexto, una crisis política y social muchísimo mayor. ¿Qué puede pedir a cambio el FMI si acepta que solo sea una aceleración de las mini devaluaciones diarias, como está ocurriendo en la última semana, pero no un salto cambiario brusco del tipo de cambio oficial? Lo que va a pedir seguramente es más ajuste fiscal. Es decir, mostrame que podés encarrilar las metas de ajuste fiscal en los próximos meses apretando por el lado del gasto o generando algún ingreso extra desde el punto de vista de los impuestos. Obviamente se está en un proceso de mini devaluaciones diarias para que el dólar oficial no quede todavía más atrasado con la inflación, aún con la aceleración de los últimos días. En abril va a subir el dólar oficial 6,6% y la inflación va a estar arriba del 7,5% en abril, pero bueno, eso va a seguir. Y mientras tanto hay una fuerte intervención en los dólares libres con bonos en los dólares financieros para marcar la línea del contado con liquidación y el dólar MEP, los dólares de dolarización de los ahorristas en el sistema financiero y de las empresas, para que se desinfle, como está ocurriendo en el día de hoy, el blue, para que el blue se aleje de los 500 pesos a los cuales se acercó esta semana. La clave acá, fundamental, es que no están ingresando los dólares de la soja, los dólares reales, los dólares que se pueden usar en las reservas del Banco Central para después con esos dólares poder soltar un poco el cepo y pagar importaciones. No ingresa soja con el dólar a 300 pesos, ayer se liquidaron solo 35 millones de pesos. Para que sea una idea, en un dólar soja, en medio de la cosecha gruesa, en medio de abril, mayo, debieran ingresar por lo menos 200, 250 millones de dólares diarios. Y los únicos dólares que están ingresando son adelantos que dan las cerealeras, pero el productor no está vendiendo en pesos la soja, el grano, a la cerealera para que lo procese, lo exporte y con eso ingrese más dólares al país. Y atención que ayer, cuando se terminó el feriado cambiario que hubo viernes, lunes y martes, que hubo prácticamente un feriado cambiario, se cerró totalmente el cepo porque había un cambio en los sistemas de los bancos para las nuevas restricciones para pago e importaciones de servicios. Ayer el Banco Central, en un momento donde debiera estar comprando por lo menos 200 millones de dólares diarios, vendió nuevamente 49 millones, casi 50 millones. Si no aparecen los dólares de la soja, inevitablemente se disparan las expectativas de devaluación. ¿Las expectativas de devaluación de qué dólar? Del dólar oficial. Y si se disparan las expectativas de devaluación, como está ocurriendo, se dispara inevitablemente la inflación y la tasa de interés proyectada. Por eso, ojo que la medida de emergencia de subir fuertemente la tasa de interés te ayuda para aplacar la corrida en el día a día, mientras ganás tiempo y se define dónde van a entrar los dólares a la reserva del Banco Central de esta economía. Si se cierra rápido el nuevo acuerdo con el FMI y fundamentalmente que vengan los dólares verdaderos, los dólares de la soja. Por eso todavía hay una redefinición y una discusión si se va a ofrecer un dólar soja mayor o va a haber algún tipo de incentivo adicional fiscal, algún bono a cuenta de retenciones futuras que se le dé al productor para que acelere la venta de granos que hoy no está ocurriendo. Después de todo esto, de todo lo que ha pasado en el corto plazo, lo que anunció ayer el ministro de Economía es que se va a discutir, bueno, dónde quedan precios y salarios los próximos 3 meses. Y para eso, ahora lo va a contar Javier Calvo, se está buscando una mesa de diálogo con empresarios y con sindicalistas, porque obviamente lo que se está evaluando acá, fíjense, hay una placa siguiente, lo que se está evaluando es cómo se negocia hacia adelante precios y salarios, cómo va a quedar
el tema de los precios justos, cómo van a quedar las negociaciones salariales, cuando ahora el piso de la inflación está en el 7% mensual. Mientras no ingresen los dólares de la soja, la única solución que tiene el Banco Central para no seguir perdiendo reservas es más cepo a las importaciones. Y eso es más presión sobre los dólares libres que tenés que contener con esta super tasa de interés, que tenés que contener con las intervenciones de los bonos del ANSES o del Banco Central en los mercados secundarios, y sobre todo porque ya empieza a alargarse, adicional de todo esto que estamos contando, la dolarización electoral, es decir, aquellos que temen que la Argentina sea un zafarrancho desde el punto de vista político en los próximos meses y se refugian también en el dólar. Por eso, la suba de la tasa de interés, que junto con el cepo a las importaciones es la medida de manual en el corto plazo, ojo que lleva a un menor nivel de actividad y no te podés quedar mucho tiempo nada más que con estas dos medidas, porque a la larga, si no ingresan los dólares libres van a seguir remontando y tomando vuelo. Lo que les decía, la discusión ahora en el corto plazo, es la placa siguiente, es cómo se hace para negociar precios y salarios cuando la inflación ha quedado en un piso del 7% mensual, piso. Eso da proyectado 125 anual y obviamente no hay ningún convenio colectivo, ninguna negociación salarial que esté en esos valores, ni siquiera acercándose. Por eso ayer se puso sobre la mesa en la reunión que tuvo Massa con sindicalistas cuál va a ser el nuevo acuerdo de sendero de precios y salarios por 90 días. Dijo Massa, primero vamos a resolver la corrida en el corto plazo, ver si podemos estabilizar acá, y la semana que viene nos reunimos a discutir cuál va a ser ese sendero. Ahora lo va a contar Javier Calvo. ¿Querés aportar algo respecto a la información que llega al Banco Central en este momento? Y porque hay que tener en cuenta que además de la fuerte suba de la tasa de interés de 10 puntos, esto de llevarlo de 81 a 91% nominal, que efectiva anual son 140%, además de eso lo que se eleva es el tope de los plazos fijos que remuneran justamente esa tasa de interés. Hasta ahora ese tope era plazos fijos minoristas, o sea, no de empresas, de hasta 10 millones de pesos. Bueno, lo que quiere hacer el Banco Central es no solamente 10 millones, sino elevarlo a 30 millones de pesos, siempre hablando de públicos inversores minoristas, no las empresas, con lo cual incluyen ahí a prácticamente todo el conjunto de inversores de plazo fijo. No dejar a nadie afuera, digamos, tentar a todos los inversores y no dejar que nadie, ni el más chiquito, ni el que tiene 30 millones de pesos en el banco, se vaya a dolarizar. Así que son ambas medidas, suba de la tasa y suba de este tope.